noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Considerado por evidentes razones el máximo enemigo del régimen de los vencedores de la Guerra Civil entre 1939 y 1977, el Partido Comunista de España se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Durante esos años fue la única oposición real que tuvo el régimen del general Franco. El resto de fuerzas políticas que militaron en el campo de los derrotados en la Guerra Civil estuvieron perfectamente ausentes de toda oposición. A lo largo de muchos años, el Partido Comunista de España constituyó una fuerza política monolítica, correa de transmisión de las decisiones que se tomaban en Moscú, aunque luego, por razones de conveniencia, abandonó esta estrategia alimentando un discurso que muchos han sostenido que el PCE era una fuerza de convicciones democráticas. La verdad es que jamás lo fue. Vamos a verlo. En las últimas semanas de la Guerra Civil resultaba muy visible el cansancio y la desmoralización de las fuerzas políticas que habían constituido el Frente Popular. En su mayor parte, los socialistas, los anarquistas y los republicanos eran partidarios de abandonar una lucha que ya no conducía a ninguna parte. La excepción la constituía el Partido Comunista. Obediente a los dictados de la Comintern, el PC pretendía alargar la lucha por razones de política exterior soviética. Y por esas mismas razones el PC organizó el maquis, a través del que pretendía reanudar la guerra civil, aprovechando una coyuntura que creía favorable y que lo era, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero las condiciones internacionales que eran claves pronto cambiaron y con ellas la táctica del PC. Puso fin a la guerrilla sin contemplaciones, liquidando a no pocos de los suyos, y se concentró la infiltración en la universidad y los sindicatos para lanzar la consigna de reconciliación nacional, coincidiendo con la desestalinización. La de reconciliación nacional fue una consigna adecuada al momento, por cuanto se compaginaba con la idea de la coexistencia pacífica que en esos momentos propugnaba la Unión Soviética. Por aquellos días de la segunda mitad de los 50, la URSS impulsaba dicha política a nivel mundial al darse cuenta de que alimentar la tensión no favorecía la causa soviética. La sinceridad de la maniobra queda de manifiesto en la condena de la revuelta húngara de 1956, porque afirmaban lo esencial es mantener la unión del campo socialista y del movimiento obrero. Así que apoyaron la irrupción de los T-34 y los Josip Stalin en Budapest, incrédula sin embargo ante la condena de Stalin, en quien había encontrado un sustituto de la divinidad, y la nueva línea del partido. La pasionaria se retiró a sus labores en Moscú, abandonando la actividad política. Sus camaradas comenzaron a conocerla como la pensionaria. Los años por venir verían la contorsión del PC hacia el eurocomunismo, táctica adaptativa de la imposición del comunismo por otros medios, pero con idéntico fin. El partido elaboró una mística de resistencia antifranquista que, siendo cierto lo que tuvo de enfrentamiento con el régimen, falsea la calidad de dicha oposición. La del comunismo no fue nunca una resistencia democrática. La gran ironía es que si por un lado el espacio que dejó libre a su izquierda lo ocuparon organizaciones revolucionarias terroristas, por el otro su moderación táctica tampoco le sirvió para convertirse en el gran partido de la izquierda en España. El PC fracasó políticamente, aunque no pueda decirse lo mismo a la hora de valorar su desmedida influencia cultural y en el orden de las ideas. Y para hablar de este asunto, del Partido Comunista en la clandestinidad y de otras cosas, tenemos hoy probablemente a la persona más cualificada de todas, que es don Pío Moa. Don Pío, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues empezamos por el final. Podemos decir que el Partido Comunista fracasó en las elecciones de 1977, relativamente con respecto a las expectativas que se habían creado de ser el gran partido de la izquierda, pero la verdad es que ha sido capaz de asentar una versión, digamos, cultural, que no podemos considerar precisamente fracasada, e incluso una buena parte de lo que hoy se considera la memoria histórica procede justamente de ahí. Sí, realmente la única oposición real al franquismo fue la del Partido Comunista. Y su mayor éxito fue la penetración en la universidad. A la larga, ellos fueron, ya en los últimos años del franquismo, la visión que se tenía del propio franquismo, que tenía mucha gente, vamos, del propio franquismo, de la guerra civil, era la versión de los comunistas, de Tuñón de Lara, que era un escritor stalinista, realmente. Y esto se ha mantenido hasta ahora. Se ha mantenido, incluso se está incrementando con la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica es la versión elaborada por los comunistas sobre el franquismo, sobre la guerra civil, etc. Es una versión, además, que culmina un poco la intención de los comunistas, que era poder imponerla desde el poder.
porque el comunismo siempre aspira al poder y desde allí dictar a la sociedad lo que tiene que pensar, decir, etc., ¿no? Y es muy curioso que esta ley se esté siempre invocando la dignidad de las víctimas, particularmente de los fusilados después de la Guerra Civil. Estos señores fusilados eran en su gran mayoría chequistas, eran torturadores, asesinos, incluso que se habían asesinado entre ellos, unos a otros, unos partidos a otros. Y estos son los que realmente reivindica la ley de memoria histórica. Podía haber elegido a algunos inocentes, que también cayeron algunos, podía haber elegido a Besteiro, pero no eligen a Besteiro, eligen a los asesinos. ¿Por qué? Porque se identifican con ellos. Y esto es una herencia del Partido Comunista que ha traspasado al PSOE, ha traspasado a los separatistas y ha traspasado incluso a Ciudadanos. Entonces nos encontramos con esta situación en la que un partido que fracasó, además, claro, se hundió la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Pues está dictando, en cierto modo, la ideología y la manera de pensar actuales. Ha habido algunos cambios, por ejemplo, la lucha de clases, la lucha obrera, etcétera, pues se ha transformado en lucha de sexos y cosas por el estilo, pero básicamente la idea central es la misma. Esencialmente es la misma. Los comunistas españoles ejecutaron durante muchísimo tiempo las órdenes emanadas desde la Comintern, ¿no? Desde la Internacional Comunista. Sí. Un caso al respecto de esto clarísimo es el del maquis, en donde no olvidemos había también españoles que habían combatido la resistencia francesa, que no empezó a existir hasta el momento en que Hitler invadió la Unión Soviética, sí, porque esa era su verdadera patria. Claro. Bueno, es que hay que tener en cuenta que para los comunistas españoles y franceses e italianos, pues el defender a la Unión Soviética era actuar como agentes de la Unión Soviética realmente, era un motivo de orgullo, era un timbre de honor. Ellos defendían lo que llamaban la patria del proletariado. En consecuencia, no debe extrañar esto. Su actuación fue siempre a las órdenes de Moscú y orgullosos de estar a las órdenes de Moscú. Incluso en los españoles en mayor medida que otros. Yo no sé exactamente por qué, pero esto fue así. Es así. Y las órdenes de Moscú pues servían a la consolidación de la Unión Soviética, que era el país que marcaba la línea, la humanidad, de la emancipación, etc. Todo esto era la gran mentira, se llamaba el país de la gran mentira, ¿no? Pero se mantenía y se mantiene hoy, no como hoy nadie reivindica a la Unión Soviética, claro está, y menos aún a Stalin, pero reivindican gran parte de la doctrina que entonces tenían. El Partido Comunista fue eso y eso implicaba pues muchísimas cosas. Hay que decir también que por aquella época, no después de la guerra, pero en la guerra, los principales, los más fanáticos y brutales fueron los socialistas, o gran parte de ellos, no hay que olvidarlo. Fueron ellos los que más robaron, los que más checas montaron, etc. Y en cuanto al maquis, es muy interesante ver cómo fue una idea muy buena desde el punto de vista táctico y estratégico. Es decir, surgió cuando ya Francia estaba liberada de los alemanes, cuando digamos que España se encontraba emparedada entre las tropas anglosajonas y francesas por el norte y también por el sur, por Marruecos, en que había una gran... se estaba creando una... A pesar de que España había sido neutral y que esa neutralidad había favorecido sobre todo a los anglosajones, tanto los anglosajones como los soviéticos, etcétera, estaban constantemente provocando al régimen español, con la idea de que había mucha gente que se lo creía, que los españoles estaban deseando librarse de Franco y del franquismo y que por consiguiente había que provocarlo y presionar para eso. Como eso no ocurría, no acababan los españoles de decidirse a derrocar a esos a pesar de todo, pues recurrieron al maquis. El maquis y luego al aislamiento, que fue un método criminal porque pretendía crear un hambre masiva en España, ¿no? Y en eso participaron tanto anglosajones como otras democracias, como los soviéticos, todos iban juntos entonces. Bueno, pues el caso es que el maquis fue derrotado, que el país resistió a todas las presiones y a todas las amenazas y chantajes, porque hubo de todo durante mucho tiempo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué fracasó el maquis? Teóricamente, no solo se suponía que los españoles estaban deseosos de librarse del régimen, es que además había hambre en España. También la había en toda Europa, eso es verdad, ¿no? O sea, en España no había más hambre que en toda Europa, pero la había.
Por lo tanto, tenía que haber mucho descontento. Tenía que haber mucha gente resentida con las ejecuciones de posguerra. Tenía que haber de todo. Por lo tanto, era la situación magnífica para crear aquí una guerra de guerrillas. Hay que decir que, por ejemplo, en Grecia, la guerra de guerrillas comunista fue muy efectiva, hasta el punto de que Inglaterra, que participó en ella para aplastar a los comunistas, tuvo que tirar la toalla y tuvo que intervenir USA. Y con lo cual, al final, vencieron, digamos, el gobierno griego de esta manera, ¿no? España, en cambio, venció al maquis, el régimen de Franco venció al maquis, no solo sin recurrir a ayuda extranjera, sino en medio de una hostilidad extranjera muy grande. Y esto revela algo que no se quiere decir nunca, y es que el pueblo español estaba reconciliado. El pueblo español se dice que se reconcilió en la transición, estaba reconciliado en los años 40. Y está reconciliado, vamos, hay una gran parte de la población que venía del Frente Popular que probablemente no estaba a gusto con el franquismo, porque además había hambre y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que no quería de ninguna manera es volver al Frente Popular. Pero Pío, en esa reconciliación tenemos apenas un minuto, que es una consigna que lanza el Partido Comunista en los años 50, que luego se complementa con el eurocomunismo. Sí. Pero la pregunta sería, el eurocomunismo realmente no era una condena del pasado, era una actualización de los métodos para conseguir el mismo objetivo. Sí, exactamente, esas ideas democráticas y tal también las había propugnado la Comintern en los años 30, o sea, es siempre lo mismo, siempre se va a lo mismo. La reconciliación del Partido Comunista consistía en la reconciliación de la sociedad española con los comunistas para aplastar a los vencedores de la guerra. Este era el sentido estratégico de la reconciliación, que no triunfó, pero fue eso. Y el eurocomunismo era una elaboración todavía sobre eso. Porque, claro, veían que ni en España, ni en Italia, ni en Francia podían ganar con los métodos antiguos. Entonces cambiaban eso. Eso pasó en los años 30 también, después de las políticas de clase contra clase, de radicalización, pues fueron al antifascismo, la democracia, etcétera, la democracia burguesa, ¿no? Pero eso ha sido un cambio, o sea, son cambios tácticos en función del objetivo de crear una sociedad totalitaria. De eso nunca han cambiado. Y a veces estas cosas en 30 segundos que nos quedan les sale mal. Le salió mal al Partido Comunista en 1977 con la adopción del himno, la bandera, etcétera. Sí. Fue también un cambio estético que no llegó a ninguna parte. Bueno, era importante eso. O sea, el Partido Comunista se encontró al llegar a la transición con la posibilidad de continuar ilegal. Claro. Con lo cual, las ventajas de toda su lucha, que había sido muy dura muchas veces, abnegada en cierto modo, los frutos solo iba a llegar el PSOE, que no había hecho nada. Claro, entonces aceptó todo. Aceptó porque no tenía más remedio, porque si no, quedaba en la ilegalidad. Si quedaba en la ilegalidad, estaba perdido ya. Todo el esfuerzo de 40 años perdido. El Partido Socialista, que efectivamente recogió los frutos y que intentó que el gobierno de Suárez no legalizara al Partido Comunista. Pero esto es un tema sobre el que volveremos más adelante. Muchísimas gracias, don Pío. Muy buenas noches. Esperamos contar con usted en más ocasiones. Es siempre un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, noche tras noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.